Bienvenido al episodio número 7 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tenemos el enorme placer de contar con nosotros con Nacho Aparicio, halterófilo, entrenador y psicólogo, que nos va a hablar sobre todo el fenómeno del dopaje en el powerlifting y nos va a dar una serie de claves prácticas muy top que te aseguro que valen su peso en oro. Estoy muy contento de poder contar en este episodio con Nacho, ya que le conozco desde hace años y estoy 100% seguro que lo que nos va a aportar tiene un valor incalculable. Muchas gracias, Nacho, de corazón, por estar hoy con nosotros. Es un placer enorme contar contigo hoy. Pues nada, Jorge, muchas gracias a ti, en todo caso. Para mí es un honor y me ha hecho muchísima ilusión que quieras contar conmigo y que pueda aportar, ¿no?, mi granito de arena, ¿no?, a esto que estás construyendo, que creo que tiene un valor también incalculable. Y nada, espero que de aquí salga una conversación, ¿no?, una entrevista enriquecedora para ambos y para todos los que quieran consultarla. Y como te digo, muy ilusionado y muy agradecido. Qué guay, va a ser muy épico. Nacho, para que nuestros oyentes puedan conocerte mejor, me gustaría preguntarte quién es Nacho y qué relación tiene tanto con el powerlifting, con la halterofilia y con la psicología. Bueno, pues Nacho es un joven. Nacho es un joven que empieza a hacer deporte en torno a los 14, 15 años, deporte de contacto, que conoce el mundo de las pesas y del deporte, bueno, más que el deporte del ejercicio, enfocado a mejorar la fuerza, jovencito, y a partir de ahí se empieza a interesar sobre pues estas cuestiones enfocada sobre todo a términos competitivos. A mí siempre me ha gustado desde pequeñito competir y cuando descubrí el mundo de las pesas dije, vale, pero ¿y esto en qué se compite? En aquella época, aunque ahora está volviendo otra vez a llevarse muy de moda, en aquella época la moda era el culturismo, a mí no me apañaba, y cuando conocí, gracias al que ha sido nuestro entrenador, y creo que vuelve a ser el tuyo, a Moya, el deporte del powerlifting, dije, hostias, esto me gusta. Y ahí empecé como deportista en el deporte de la fuerza, con el powerlifting. Sí que es cierto que después derivé a la halterofilia, que es el deporte en el que me encuentro ahora. Pero bueno, como deportista, pues he hecho un poquito esa transición, ¿no?, de powerlifter a halterófilo. Como entrenador, he sido entrenador de múltiples disciplinas, desde ahora hace 20 años que empecé a entrenar chavales y chavalas de diferentes disciplinas. Y actualmente sí que se podría decir que soy entrenador ni de powerlifting ni de halterofilia, porque utilizo en el centro deportivo donde trabajo ambas herramientas como herramientas para mejorar la salud y la condición física de público muy heterogéneo, sin ánimo competitivo y con un perfil muy diverso. En cuanto a formación, bueno, pues yo empecé estudiando farmacia. A mí yo tenía claro que las ciencias de la salud era lo que me gustaba. Durante esos estudios me di cuenta que no era precisamente lo que me gustaba y al final tiré por psicología. Fueron los estudios que terminé. Sí que es cierto que los estudios de farmacia me han dado bagaje, me han dado mucha formación a nivel de fisiología y bueno, pues incluso a lo mejor también de nutrición, de anatomía. Y después de forma transversal me he ido formando también como entrenador, pues con todos los cursos y formaciones que he podido ir hace años, pues imagínate, no sé, sabría decirte, pero todo lo que he podido y sigo haciendo. Así que ese es Nacho, que empezó siendo joven y ahora tiene 40 tacazos. Por lo que nos has explicado, has tenido una trayectoria profesional en la que has aprendido sobre entrenamiento, sobre farmacia y también estás ahora muy centrado en la psicología, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ahora concretamente estoy haciendo un máster de Psicología General Sanitaria. Cuando terminé la carrera de Psicología, mi trabajo de fin de carrera fue enfocado a la prevención de conductas dopantes en adolescentes, más concretamente en adolescentes no competitivos, que como iremos hablando en la entrevista, hay un nuevo nicho, ¿no?, de mercado, por así decirlo, para la venta de este tipo de productos, que son gente que no compite o que no tiene aspiraciones competitivas o de élite, pero son consumidores. Entonces, al final el trabajo de fin de grado fue un poco hacer un trabajo de prevención desde la educación, ¿no?, escolar o los institutos para esta población, que no hay perfil. Cualquier persona puede acabar con 16 años apuntándose a un gimnasio de estos low cost y puede ser público para poder empezar a tantear este tipo de sustancias. Y más concretamente ahora con el máster quiero enfocar el trabajo de fin de máster también a hacer una especie de ampliación del paradigma, que no solo enfoque los parámetros del doping como estaban entendidos hasta ahora, que prácticamente se centran en el deporte, el rendimiento y la élite, sino también la función que a mí me gusta decir que son productos también de cosmética a veces, porque tienden a modificar la imagen corporal, ¿no?, de las personas que lo consumen. Entonces, en este sentido, en eso estamos ahora. Qué bueno. Pues hablaremos, Nacho, a continuación sobre el fenómeno del dopaje en el powerlifting y en el gimnasio en general. Quería preguntarte en relación al power y también a la halterofilia, ¿cuáles han sido hasta el momento tus mejores marcas, tanto en power como en haltero,
¿Y qué levantamiento recuerdas con más cariño? Bueno, pues en powerlifting ya hace unos cuantos años, pero cuando yo competía en menos de 75 kilos, se competía con equipación, todavía no existía esto del RAW que se hace ahora, que me parece un acierto y me encanta, todo se ha dicho. Con equipación llegué a hacer 240 de sentadilla, fuera de competición 182,5 con la equipación de press de banca y 260 de peso muerto. Mi fuerte era el press de banca, es que iba a bastantes campeonatos solo de press de banca y se me daba bastante bien. Pero bueno, como tú sabes, en powerlifting se gana con la sentadilla y con el peso muerto. Así que tenía un buen press de banca, pero luego no tenía unos totales competitivos. Recuerdo con mucho cariño un campeonato que disfruté muchísimo en Gandía, 2008. Quedé en segundo lugar. En primer lugar quedó, imagino conocerás a Fernando Jiménez, ¿no? Alias Sí, Tibo. claro. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque fue una competición que evidentemente me ganó, es un portento físico. Pero en la sentadilla nos llevamos muy poquito, hice un muy buen press de banca y le hice sumar, le hice sacar la calculadora. Entonces me recuerdo que luego vino, joder, para mí era una leyenda, ¿no? Y me dijo, hostia, me has hecho pensar al final, me has hecho tener que recalcularme los pesos porque me ha asustado, ¿no? He visto que se me iba al campeonato. Para mí eso fue, yo qué sé, como si viniese Michael Jordan a hacerme un Give Me Five. Ese campeonato lo recuerdo con mucho cariño. Y de halterofilia, pues en Almendralejo, 2021, me salió, fui con mucho cariño a ese campeonato porque lo organizaba Jesús, que es un amigo mío de Extremadura, y bueno, era un campeonato de España Máster y me salió un campeonato redondo, lo hice muy bien, hice las mejores marcas que he hecho en un campeonato, hice 115 de arrancada y 138 de 2 tiempos, que hice récord de España en arrancada, récord de España en 2 tiempos y récord de España en total olímpico, que aún hoy en día todavía los tengo ahí vigentes. Así que eso, pues esas son los dos eventos, ¿no?, que recuerdo así como con más cariño. Y Nacho, ¿de qué forma dirías que ha evolucionado tu forma de ver el entrenamiento de powerlifting y de halterofilia desde que tú empezaste a entrenar hasta el momento actual? Bueno, pues hablando así a grandes rasgos, al principio para mí el entrenamiento de fuerza en general, cuando conocí el powerlifting, para mí era objetivos competitivos puros, ¿no? O sea, para mí era un deporte, me hice muy friki de ese deporte, como me suelo hacer, de cada cosa que me gusta, y todo era rendimiento, todo era buscar entrenamientos, entrenadores, libros, literatura, todo enfocado a mejorar, ¿no? Con el paso de los años, para mí la perspectiva ha cambiado totalmente porque afortunadamente hoy en día hay muchísima evidencia a favor del entrenamiento de fuerza para la salud y lo bueno que tiene para mí el powerlifting, para mí podría decir que es lo mejor que tiene el powerlifting, es que dentro de los valores de un deporte, como puede ser cualquier otro, es un deporte reglado con su normativa, que puede ser de equipo, que tiene pues todo lo bueno que puede tener un deporte, además tiene entrenamiento de fuerza. Entonces, para mí confluyen dos aspectos que son, yo qué sé, claves para convencer a alguien de que se inicie. En concreto el powerlifting, los movimientos, al ser lineales, son más simples que los de la halterofilia. No quiero decir con esto que sean movimientos simples, ojo, entiéndase, pero son más fáciles de aplicar y de enseñar a personas que vienen del sedentarismo. Entonces, la aplicabilidad es que es infinita. O sea, para mí me parece el deporte estrella de fuerza a la hora de aplicarlo al público con el que yo trabajo, que es heterogéneo, que público que no tiene una dinámica o una disciplina deportiva, o vienen de un pasado deportivo, por ejemplo, futbolistas o exfutbolistas que tienen patrones motrices horrorosos a la hora de levantar una carga del suelo. Utilizar el powerlifting para hacerle esta higiene postural y para mejorar sus condiciones de vida en general me parece una herramienta brutal. Entonces el cambio para mí ha sido de una forma más competitiva a una forma más para la mejora de la salud, como herramienta para la salud. Y ya que has hablado, Nacho, del powerlifting y de la halterofilia y de cómo el powerlifting, según tu criterio, se puede utilizar más en esos deportistas que tienen menos experiencia con las pesas, ¿en tu experiencia crees que es compatible el entrenamiento de powerlifting con la halterofilia? Esta pregunta la voy a contestar como en dos partes, ¿vale? O sea, desde el punto de vista que utilizamos en este centro deportivo donde trabajo y donde hago de entrenador, de la salud, de enfoque para la salud, me parece que se complementan muy bien. O sea, me parece que son dos disciplinas que encajan una con la otra y una suple quizás las carencias de la otra. En cuanto a entrenamiento para dar diversidad en los ejercicios, motivación, que se lo pasen bien, que trabajen rangos de vida completos, higiene postural, por supuesto la fuerza, me parece súper compatible. Ahora, en rendimiento, si tú lo que quieres es mejorar tus marcas de powerlifting, la halterofilia no te interesa y viceversa. Quizás
y hablo por mi experiencia como entrenado y como entrenador, en esos en esos ciclos grandes, ¿no? De todo el año, ¿no? En el cual, pues, primero metes un ciclo de volumen, con más ejercicios accesorios, con más juguetes, por así decirlo, ¿no? Te sales un poco de la especificidad competitiva y te metes un poquito en ejercicios para que el atleta pues también haga más cositas. Pues puede ser interesante si no ocupa mucho tiempo en la enseñanza de la técnica de determinados movimientos, mezclar. Por ejemplo, es muy fácil utilizar ejercicios de powerlifting para halterófilos en un press de banca, un peso muerto o la sentadilla trasera, que la utilizamos muchísimo. Pero la solemos hacer con la barra alta, está muy bien introducirla con la barra baja, por ejemplo, ¿no? Viceversa, pues si ese atleta es diestro, en powerlifting me refiero, y se le da bien hacer un poquito de movimientos atléticos de halterofilia, pues se puede utilizar a lo mejor en esa fase. Pero ya te digo que sería como un accesorio para darle variedad y para entretener al atleta. Como mejora del rendimiento, yo creo que no es interesante. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que, sobre todo cuando nos vamos a niveles deportivos más elevados, tanto en la halterofilia como en powerlifting, el grado de especificidad es muy importante y, sobre todo, tener en cuenta el coste de oportunidad de cualquier intervención en cuanto a que si hago este ejercicio de halterofilia y yo soy powerlifter y me estoy preparando una competición de más alto nivel para powerlifting, realmente el tiempo de entrenamiento que dedico a ese ejercicio de halterofilia igual lo podría estar haciendo en algo más provechoso, ¿no? Eso es más o menos lo que vienes a decir. Sí, básicamente. Vale. Sí, porque al final, sobre todo para los movimientos de halterofilia, requieren un tiempo de aprendizaje que yo creo que no es provechoso. O sea, hasta ese tiempo, como bien dices, lo podrías estar utilizando en aplicar técnicas y ejercicios que tengan más transferencia a los movimientos de competición que van a ser de powerlifting. Y en relación al entrenamiento en sí, antes de pasar al fenómeno del dopaje en el power y en el deporte en general, imagina, Nacho, que ahora mismo tienes un DeLorean, tienes una máquina del tiempo y pudieras ir al pasado a conocer a tu versión que empezó a entrenar fuerza. ¿Qué consejos específicos le darías sobre entrenamiento? Buena pregunta. Bueno, pues yo, si pudiese volver atrás, ¿no? Es complicado, ¿vale? Porque al final, volver atrás, desde el contexto actual, es difícil poder darle un consejo a alguien que está viviendo una vivencia desde el contexto pasado. O sea, yo con 20 años tenía un contexto socioeconómico totalmente diferente que tengo ahora. Entonces, quizás las decisiones que tomé en aquel entonces tenían su razón de ser en ese contexto. Por eso que decimos siempre de que es una frase como muy de abuelo, ¿no? De los jóvenes no saben hacer esto, los jóvenes esto, los jóvenes aquello, ¿no? Entonces pasarán generaciones y nosotros nos haremos abuelos y diremos de los jóvenes lo mismo que decían nuestros abuelos de nosotros. Eso es como algo transgeneracional. Pero sí que es cierto, volviendo a la pregunta, que yo me recomendaría a mí mismo más paciencia, trabajar sobre la paciencia. Yo creo que si algo caracteriza a la gente joven, y no creo que sea algo solo contemporáneo, es la falta de paciencia. Quizás ahora con las nuevas tecnologías, además de la falta de paciencia, le tienes que añadir que quieren todo ya, ¿vale? O sea, tienen falta de la frustración, ¿vale? Además de la falta de paciencia. Entonces, hacia mí mismo, yo creo que la falta de paciencia pudo ser clave porque sí que es cierto que yo me autoexigía demasiado. Soy de por sí bastante exigente, entonces en el deporte era bastante machacón conmigo mismo. Me exigía mucho y eso a veces quizás me llevó a tener sensaciones y frustraciones innecesarias. Y bueno, la frase que siempre oyes, pero que no siempre entiendes y que yo creo que la acabas entendiendo cuando entras un poquito en una etapa más madura, que es lo de compite contra ti mismo. Esa frase se me la han dicho desde que yo tenía 16 años, pero yo creo que no la llegué a entender hasta que tenía 30 y no la llegué a aplicar. No la llegué a aplicar, ¿no? A interiorizar hasta que tenía 30, más o menos. Entonces yo creo que si pudiese volver atrás, uno de los consejos sería ten paciencia y el otro sería céntrate en ti, en lo tuyo y deja de mirar a los demás, deja de compararte, no hagas comparaciones con nadie, porque cada uno tiene sus circunstancias y tiene su contexto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Yo, por aportar mi granito de arena también a esta pregunta, me he dado cuenta con el paso de los años que la orientación hacia la automejora es esencial, porque si uno se orienta hacia el rendimiento o hacia el ego y hacia compararse con los demás, es que te terminas quemando. Siempre hay alguien más fuerte que tú. Sí. Y es una fuente de insatisfacción. Correcto. Y de frustración. Y al final, bueno, yo creo que al final lo iremos hablando durante la entrevista. Frustración y desajuste en las expectativas son fenómenos que añaden puntos para acabar tomando la determinación de utilizar sustancias dopantes. Entrando ya en el fenómeno del dopaje, me gustaría preguntarte que desde un punto de vista psicológico, ¿por qué crees que hay powerlifters que toman la decisión de empezar a doparse? Como sabes, como hemos hablado, para
para este trabajo de fin de carrera que hice, ¿no? Y estoy haciendo el trabajo de fin de máster, he hecho una revisión de bibliografía bastante extensa y ahora mismo, bueno, yo creo que no se puede hablar de un único factor, ¿no? De cuál es la clave o cuál es la causa. Ahora mismo es un fenómeno multifactorial. Entonces, sí que quizás se pueden hablar de fenómenos clásicos o de factores clásicos, ¿vale? Porque podemos decir que una persona, hablando de powerlifters, pero que esto también se puede extender a cualquier otro deportista, puede buscar una mejora del rendimiento. Esto que hablamos de qué función ocupa la conducta de dopaje dentro del esquema que podamos hacer del deportista, para qué y por qué se mantiene esa conducta, ¿no? Entonces, la mejora del rendimiento puede ser para ganar por beneficios económicos, por beneficios de prestigio, por ego, pero también puede ser por el miedo a perder unas condiciones de vida. O sea, el contexto del deportista es muy importante para analizar cuál es el factor determinante para que consuma o tome la determinación de consumir sustancias dopantes. Es un análisis bastante complejo y a veces tendemos a simplificarlo. Decimos, no, porque quieren hacer trampa. Bueno, a ver, por supuesto, hacen trampa porque hay una normativa, pero hay que ver dentro del contexto si esta persona pues lleva 3, 4 años preparándose para unas Olimpiadas, a 6, 8 meses vista de la competición, después de toda esa preparación, tiene una lesión inesperada. La motivación de esa persona para a lo mejor consumir sustancias prohibidas para acelerar la rehabilitación de esta lesión no es la misma que la de una persona que quiera simplemente utilizarla para mejorar el rendimiento y optar a una medalla o una alta posición. Esto no justifica el uso, pero a la hora, desde la perspectiva psicológica, en la que yo tengo que analizar la conducta de esa persona, la motivación no es la misma. La función que está ocupando esa conducta no es la misma. Entonces, si nosotros queremos erradicar una conducta en unas personas o en una persona, tenemos que llegar a por qué y para qué función está haciendo esa conducta en todo ese análisis. Luego, también, por ejemplo, el modelado. Esto ahora mismo creo que es uno de los grandes problemas. Ahora mismo, con las nuevas tecnologías, con TikTok, con Instagram, el otro día comentábamos, hablando por teléfono tú y yo, que creo que fue una conversación interesante, que cuando yo empecé a entrenar estos deportes de fuerza o cualquier deporte, eras un chavalillo y tú ibas a un gimnasio, que era el gimnasio de tu barrio o del gimnasio de un barrio, y había un entrenador, una figura, ¿no? A la cual probablemente tus padres se presentaban y me decían, aquí te traigo a mi niño para que me lo entrenes. Y esa figura, pues de alguna manera se encargaba, era un poco responsable de ti, te inculcaba valores, te inculcaba la normativa, las normas, aunque tú luego dentro de tu ética personal decidieses, pues había como una especie de normativa, ¿no? Dentro de esa pequeña sociedad que es el gimnasio, de lo que se podía, lo que no se podía, lo que estaba bien visto, lo que estaba mal visto. Hoy en día es mucho más complicado porque hoy en día están en auge los gimnasios low cost, las preparaciones y los entrenamientos online, que muchas veces, aunque hay entrenadores que lo hacen muy bien y que lo personalizan y que buscan feedback de estos atletas, hay otros que son entrenamientos cerrados, que pasan copia-pegas a los atletas. También el perfil que utiliza este tipo de gimnasio es un perfil con un nivel económico bajo, porque además son más jóvenes. Entonces, al final, el modelado y la normalización de este tipo de conductas en un perfil joven y en un perfil que tiene acceso ilimitado a un montón de información y de desinformación, sobre todo de desinformación, pues es un poquito también un detonante del consumo de todas estas sustancias. Luego, lo que cada vez avala más la literatura científica y lo que fue un poco la base de mi trabajo de fin de carrera es la correlación que hay con la insatisfacción de la imagen corporal y el uso de todas estas sustancias, tanto en hombres como en mujeres. Porque cuando hablamos de sustancias dopantes, casi todo el mundo piensa en pues, sustancias para ganar masa muscular, pero no es así. O sea, hay muchas sustancias que también son dopantes, que también están prohibidas, que también son muy peligrosas, como pueden ser, por ejemplo, las anfetaminas, como pueden ser sustancias anorexígenas para quitar el hambre. Bueno, ahora mismo está en boca de todo el Ozempic, que es una insulina que se está utilizando, mal utilizando, ¿no? Para bajar de peso. Una insulina que se ha generado ideado para personas diabéticas con unos problemas determinados, pero se ha visto que uno de los efectos secundarios es que es anorexígena y que además produce unas bajadas de grasa corporal bestial. Entonces, el paradigma debe de ampliarse. O sea, no estamos hablando solo de la típica persona que utiliza sustancias para muscularse. Ahora también puede ser para bajar de peso, puede ser para definir, puede ser para verse con una estética diferente. Y debajo de todo esto, de esta insatisfacción de imagen corporal, hay un problema de autoestima. Entonces, ¿el problema del dopaje se tiene que atacar solo limitando el dopaje
o tenemos que hacer un análisis más profundo para ver por qué esas personas están con las sustancias, porque lo otro puede ser simplemente un parche. Y luego, lo que para mí también es clave, sobre todo en edades tempranas, es el ajuste de expectativas. El fenómeno que se está viendo ahora, o que cada vez se está viendo con más frecuencia, y la literatura también lo avala, es que el consumo de suplementación deportiva es la antesala o el primer paso para el consumo de sustancias prohibidas. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues parece ser, según se está viendo, que la industria de la suplementación ha creado un mercado y ha creado un tipo de formaciones hacia los que venden la suplementación que generan unas expectativas de resultado que son inalcanzables, que son fantasía. Les conceden, por ejemplo, a la creatina, pues poderes mágicos y milagrosos, cuando no la tienen. Entonces, desde una perspectiva de una persona pues adolescente o muy joven que se compra suplementación deportiva y se gasta los pocos ahorros que tiene en consumir creatina, betalanina, glutamina y sus batidos de proteína durante un año y medio, y luego no obtiene los resultados que espera, esto le va a producir una frustración brutal que probablemente acabe bien dando portazo al deporte porque dice, bueno, no sirve de nada todo este esfuerzo, todo este sacrificio, o utilizando la puerta trasera, que es decir, vale, esto no funciona, pero esto, pues voy a probar con esto otro. Todo eso viene determinado porque hay una frustración previa, ¿vale? Y hay unas expectativas que no eran reales. Resumiendo un poco toda la respuesta que he hecho, los factores clásicos serían un poco la mejora del rendimiento, la aceleración de algunas lesiones. Estamos hablando de atletas que compiten, pero es que luego hay un montón de personas amateur que también es público y también pueden acabar con un problema de salud y sus aspiraciones no tienen nada que ver con el rendimiento ni con las lesiones. Entonces, al final es, como bien has descrito, un fenómeno multifactorial que puede variar en cuanto a las causas principales entre deportistas de competición y deportistas recreacionales. Para abordarlo hay que ir un poco más allá de ese abordaje tan simplista o reduccionista, ¿no? Habría que hacer lo que en psicología llamamos un análisis funcional para averiguar qué función, valga la redundancia, está cumpliendo, ¿no?, esta conducta y por qué se mantiene en el tiempo, ¿no?, qué es lo que lo refuerza. ¿De qué formas, Nacho, podemos detectar o averiguar más allá de un control antidoping y sabiendo que no tendremos nunca certeza absoluta si un levantador está consumiendo estas sustancias? Te voy a contestar a esta pregunta de una forma un poco evadiéndola, ¿vale? Sin problema. Yo defiendo que, igual que antes te he contestado, ¿qué consejo me daría a mí mismo cuando era joven, ¿no? Cuando era joven, yo lo que me hubiese gustado aprender es no compararme con nadie, centrarme en competir contra mí mismo. Pues de la misma manera creo que como profesionales del deporte, que fomentamos deporte saludable, fomentamos hábitos, fomentamos valores, yo creo que tenemos que separarnos de generar prejuicios y estereotipos, porque señalar a alguien sin ningún tipo de justificación, simplemente porque por su apariencia, por su evolución deportiva, por lo que nosotros pensemos, le estamos calificando de consumidor de sustancias ilegales, creo que aparte de generar un mal rollo palpable, genera prejuicios y estereotipos. Porque realmente cuando tú haces ese juicio, ¿no?, de, pues esa persona yo pienso que está usando anabolizantes. ¿En base a qué lo piensas? En base a que piensas que tú no has podido obtener esos resultados y como tú no has podido, él tampoco debería de poder, ya estás haciendo una comparación. Y esas comparaciones, aparte de generar prejuicios, puede ser incluso que generen frustración hacia ti mismo. Entonces, yo, como me gustaría enfocarlo, como si a mí me preguntan, de hecho, cuando me preguntan en las charlas que doy en los institutos, no os fijéis en los demás. O sea, yo defiendo que cada uno debería de ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Esto es así siempre y cuando se tenga toda la información necesaria y se tenga una edad, pues estemos en una etapa evolutiva en la cual se nos permita que estas decisiones tengan suficiente contexto como para estar tomadas de forma consciente. Pero más allá de esto, si esa persona o la persona que sea está consumiendo, es su problema, él sabrá. Tenemos que centrarnos en lo que hacemos nosotros. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo las cosas bien, estamos entrenando como toca, estamos comiendo como toca, estamos descansando lo que toca. Pues entonces, si tú estás haciendo las cosas bien, céntrate en lo tuyo y céntrate en superarte a ti. Céntrate, no, olvídate de los demás. Olvídate de ese que está mucho más fuerte que tú y que seguro que se toma algo porque no es normal. Olvídate, céntrate en lo tuyo y seguro que te va a ir mejor y aparte vas a ganar en felicidad. Totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Creo que en el deporte, en el caso del powerlifting y en otros deportes relacionados con la fuerza, las pesas,
a veces se lleva a cabo una caza de bruja hacia otros levantadores, otros deportistas que tienen un mejor rendimiento y creo que ahí pienso como tú, no debe estar en nuestro foco, debemos centrarnos en todo aquello que podemos controlar. Y puede, Nacho, que esté equivocado, pero me da la sensación de que con el auge de las redes sociales está, en cierto modo, normalizando el consumo de sustancias dopantes. ¿Tú también piensas que esto está pasando? ¿Y qué efectos crees que puede tener esta normalización del dopaje? Bueno, pues yo creo que has puesto el dedo en la llaga completamente. Yo creo que, si no el problema principal, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, que vamos a tener y que se verán en el futuro, sobre todo con la gente joven. Mira, el otro día te voy a contar una anécdota. En el centro donde trabajamos las clases de fuerza, ¿no? y entrenamos, vienen mucha gente que son becarios de la Universidad Miguel Hernández de Medicina. Y pues esta gente, aparte de entrenar y entrenar a la fuerza, pues se interesan peculiarmente, ¿no? Por cosas que a lo mejor un cliente normativo no nos interesaría. Entonces, siempre que ven alguna fricada relacionada con estas cosas que saben que me gusta, me la mandan. Y el otro día me mandaron un vídeo de TikTok, una de las chicas que viene ahí a entrenar, que es que me llamó muchísimo la atención. Bueno, ahora hay un influencer, ¿no? Del cual de vez en cuando todos nos hacemos eco. Tiene una frase donde "go to the fucking gym", ¿no? Que sale diciendo que vayas al puto gimnasio. Se están haciendo muchos memes y muchas caricaturas graciosas con esto. Pues me mandaron una serie de vídeos de diferentes influencers y además me llama la atención que de los 5 vídeos que me mandaron, 4 eran chicas y decían, tómate la puta osadrolona. No lo sabía. Buah, ¿en serio? Sí, te lo juro. O sea, me quedé blanco. Sí, me quedé blanco. Bueno, para los que no estén oyéndonos y no lo sepan, la osadrolona es un anabolizante prohibido en efectos secundarios, prohibido en competición y prohibido, o sea, tanto dentro de competición como en periodos precompetitivos, o sea, prohibidísimo. De hecho, está prohibido en la Agencia de Medicamentos Española, porque era un medicamento que se llamaba Anavar, se vendía en farmacias, pero se detectó que el único uso que se hacía era para fines deportivos. Entonces, la Agencia del Medicamento lo prohibió. Ya no hay, no existe en España la osadrolona como medicamento, entonces se tiene que importar de otros países. Bueno, pues ya contextualizado de este medicamento, osadrolona, este fármaco, salía diciendo, tómate la puta osadrolona, ¿no? Esta muchacha, ¿no? Bueno, varias muchachas y un chico. Entonces, bueno, el chico hablaba de trembolona, que es otro anabólico, decía lo mismo, tómate la puta trembolona. Entonces, más allá del chiste, ¿no? Que puede parecer, ¿no? Esto, a mí me llama la atención la naturalidad y la normalización en un escenario abierto al público, sobre todo abierto al público joven, porque TikTok es una plataforma que la utiliza gente muy joven. Esta gente, estos becarios de medicina, pues tienen 22 o 23 añitos, pues están empezando la carrera, ¿no? Pero tienen hermanos y tienen hermanas. A ellos les alarmó diciendo, es que esto lo puede ver mi hermana. Y mi hermana luego hace una búsqueda en Google y mira lo que es, ¿sabes? Entonces, normalizar el consumo de estas sustancias relacionándolo con las pesas, me da igual, llámale powerlifting, llámale culturismo, llámale fitness, llámale halterofilia, está generando un condicionamiento y está normalizando unas conductas que no tienen que normalizarse. De hecho, es peligroso que se normalicen, porque yo recuerdo en esta misma conversación con esta chica, decía, es que claro, es que ahora el acceso a estas sustancias es mucho más fácil. Y es mentira, no es así. Yo hace 20 años, cuando empecé a entrenar, yo recuerdo que en el gimnasio donde yo entrenaba, había gente que hablaba abiertamente de que consumía, pero iban a la farmacia, lo pedían y se lo vendían, sin receta ni nada. Llegaban y pedían lo que fuese y se lo daban. Y hoy en día eso está vigiladísimo. O sea, en el mundo de la farmacia ahora mismo, hasta para pedir un antibiótico, te van a pedir la receta. Y de hecho hay un montón de registros a nivel interno de la farmacia que están sometidos a inspecciones para que la venta de estos medicamentos no se haga de forma fraudulenta, aun cuando sea con receta, ¿vale? Entonces no es tan sencillo como antes, ni mucho menos. ¿Se consume más? Correcto. Hay más acceso a información y a desinformación, eso sí, pero no es más sencillo. O sea, el motivo por el que ahora se consume o esté en auge, no me vale que me digan, es que ahora es muy sencillo. No es tan sencillo. Lo que pasa es que ahora la gente lo ha normalizado más y les llaman, se avergüenzan menos de estas conductas, por así decirlo. Que no quiero decir con esto, y me gustaría aclarar que, o sea, yo no quiero fomentar esa caza de brujas. Como bien he dicho antes, yo respeto profundamente que cada uno haga y tome las decisiones que considere oportunas sobre su cuerpo y sobre sus acciones, ¿vale? Pero lo que sí que defiendo también es que hay determinadas personas que tienen una situación de poder y de ejemplo que deberían de guardarse de hacer determinados mensajes
que puedan llegar a personas más jóvenes, precisamente para evitar el modelado de esas conductas, porque las personas jóvenes sí que es un público de riesgo, porque al igual que es peligroso comenzar a beber alcohol con 14 o 15 años, porque tienes un sistema endocrino que todavía no está terminado de formar, porque tienes a nivel neurológico el sistema de recompensas dopaminérgico, serotoninérgico, todavía a nivel prefrontal se está formando. Todos los cambios a base de químicos que vayas a tener en esas etapas evolutivas pueden desencadenar problemas y sobre todo es muy fácil que desencadenen una adicción. Con estos fármacos pasa exactamente lo mismo. El uso, ya no el abuso, el uso en edades tempranas es peligrosísimo y pueden acabar en una adicción. Y ahí es donde yo creo que deberíamos de poner el foco. No en criminalizar el que lo usa, sino de alguna manera intentar poner límites a que se normalice, porque el uso sí que se está viendo, y la literatura lo avala, que cada vez es más temprano, cada vez se empieza antes, y eso es el problema. Y ante el dopaje en powerlifting, ¿piensas que deberíamos ser tajantes prohibiendo y negando la posibilidad de aprender sobre su uso, así como de competir consumiendo estas sustancias? ¿O deberíamos, por otra parte, optar más por un enfoque basado en la educación y en darle la responsabilidad a cada levantador que sea adulto de optar por competir en una federación con controles o sin controles? Es decir, por resumir mi pregunta, ¿deberíamos optar por la prohibición o por la educación y la responsabilidad? Es una pregunta también bastante compleja de contestar, pero bueno, yo siempre voy a optar por la educación. Yo creo que la base, y creo que donde estamos pecando, donde ahora mismo estamos fallando, es en la educación. Y voy a hacer un paralelismo con esto. Cuando la DGT plantea un programa de prevención para conductas peligrosas al volante, ¿vale? Tiene una parte punitiva, es decir, una parte de que si infringen las normas hay un castigo, eso funciona, pero luego de base lo que se ha visto es que si no hay una base de educación vial y de educación en valores de base, eso no sirve para nada. O sea, llega un punto en que el castigo puro, la multa, la sanción, te quito, te castigo, eso tiene una vida corta. Realmente hay que apostar por educar desde la base para que esas conductas no se den. Aunque la norma esté y aunque el castigo también esté, eso tiene que coexistir. Entonces, de la misma manera yo pienso que al final el fenómeno del dopaje en competición, estamos hablando de lo mismo, son unas normas que si se infringen, pues hay unos mecanismos punitivos, unos castigos mediante multas o sanciones o lo que sea. Eso tiene que seguir existiendo, yo creo que eso es de perogrullo, no lo puedes quitar, porque si no tendríamos que abrir las puertas a todo y creo que puede ser peligroso. Yo no soy partidario de que se legalicen las drogas, por ejemplo, pues esto igual. Pero yo no creo que la clave sea endurecer las penas, ir a... Yo creo que la clave está en lo que no estamos haciendo, hacer programas educativos, en este sentido, fuera del ámbito de la élite, porque ahora mismo todos los programas que existen de prevención o de promoción de la salud en este aspecto están para personas de alto rendimiento, en centros de alto rendimiento, equipos de todo alto rendimiento. Y ese no es el público. O sea, en el alto rendimiento no se da tanto el dopaje como en el público amateur, donde está el problema. Te tienes que ir a los institutos a coger los chavales que hacen parkour hoy porque no tienen dinero, pero cuando tengan un poquito se van a apuntar a un gimnasio y van a conocer el powerlifting, van a conocer el culturismo, van a conocer la halterofilia y tienen que tener ya una base y un conocimiento, una información y una formación sobre lo que hay para que tengan de alguna manera mecanismos de defensa ante esos estímulos que probablemente sean apetitivos y novedosos para ellos. Entonces, para mí, en resumen, yo creo que tienen que coexistir punitivo y educación, pero donde tendríamos que poner el foco es sobre todo en la formación y en la educación, tanto de entrenadores como de entrenadores. Estoy de acuerdo contigo, Nacho, en cuanto a que yo también pienso que el camino a seguir en relación al dopaje pasa más por la educación y poder tomar mejores decisiones como adultos, y yo sí que pienso que la responsabilidad, el factor de responsabilidad es muy importante en cuanto a que si estamos hablando de deportistas adultos, como antes has mencionado, ya sí que es cuestión de, bueno, pues se supone que eres responsable y puedes tomar tus decisiones de forma libre, pero claro, si hablamos de adolescentes, incluso de niños, hay que tener un poquito más de cuidado por ese proceso de modelamiento o imitación. En relación a esto que has comentado, Nacho, de la educación, me gustaría preguntarte qué consejos le darías al entrenador que nos está escuchando, que lleva deportistas jóvenes de powerlifting, halterofilia o culturismo, para que promueva conductas antidopaje o, en general, cómo debería afrontar esta educación sobre el doping. Bueno, pues yo creo que es base que la formación y la información para entrenadores, para personas profesionales del deporte. Mira, hace no mucho estuve dando una ponencia en un instituto de aquí de Alicante que dan el módulo este de grado superior de educación física, que antes se llamaba TAFAT, ahora se llama creo que es SEAS. O TESAF, creo recordar que era.
No lo sé, han cambiado el nombre y la verdad es que no me lo sé. Les hice una ponencia pues un poquito con esta temática y me sorprendió la cantidad de preguntas que me hicieron. O sea, la ponencia fueron 40 minutos y después estuvimos otros 40 solo con preguntas, pero preguntas de todo tipo, en cuanto a suplementación o el uso de determinadas sustancias de dopaje. Luego vinieron a darme feedback y me dijeron que es que nunca nadie les había hablado tan claro o les habían dado respuesta a muchas de esas preguntas, casi siempre se esquivan, ¿no? Entonces, sin culpabilizar a nadie, creo que los entrenadores deberían de estar preparados para contestar a determinadas preguntas. Es decir, entrenadores de todo, no solo de powerlifting también, claro, pero entrenadores de deporte base deberían de saber contestar a qué hace la creatina, ¿sabes? Con evidencia detrás, ¿vale? Por lo menos dar una respuesta que se acerque a lo que dice la evidencia. O cuál es el papel de los batidos de proteína, cuál es el sentido de que una persona tome batidos de proteína, ¿vale? Más allá de entrar en fármaco, ¿vale? Pero yo creo que necesitas tener una base de formación para poder dar información a esos pequeños atletas que en algún momento tendrán que tomar decisiones y que probablemente esas decisiones estén supeditadas a respuestas que les han dado esas figuras de autoridad que muchas veces somos nosotros, que somos los entrenadores. Entonces, yo creo que hablar de suplementación con los chavales y con las chavalas es algo muy positivo, sabiendo que la suplementación mal entendida genera expectativas de resultado que pueden ser problemáticas. Hablar de suplementación yo creo que es un buen consejo para estos entrenadores. Lo del ajuste de expectativas de resultado. Yo creo que enseñar a los chavales y las chavalas a generarse expectativas alcanzables y a generarse expectativas a corto, medio y largo plazo también es interesante para no acabar intentando buscar caminos alternativos o varitas mágicas. Yo creo que eso también hay que trabajar. Como hemos hablado antes también, evitar comparaciones con otros atletas. Centrarte en compárate contra ti mismo, intenta seguir una guía de la evolución que estás teniendo tú y olvídate de los demás, porque de esas comparaciones también pueden salir frustraciones. Los valores del deporte, el powerlifting, una de las cosas que a mí más me gustó cuando lo conocí, el compañerismo, los valores. O sea, yo recuerdo ir a competiciones y estar en la sala de calentamiento hablando con compañeros contra los que iba a competir, pero había un ambiente, una pequeña familia y después de los campeonatos nos íbamos a tomar algo. Luego mantengo amistades y mantengo contacto con todos esos deportistas. Yo creo que fomentar ese tipo de valores, ¿no? En definitiva, ayuda también a que esos deportistas tengan una mejor autoestima, una mejor percepción de sí mismo y unos mejores recursos, ¿no? Para enfrentarse a cualquier tipo de situaciones que puedan ser peligrosas. En este caso, el doping. Creo que el enfoque para los deportistas jóvenes, sobre todo para los deportistas jóvenes, más allá de la élite, es los entrenadores deberíamos de enfocarnos más en la tarea que en el resultado. El enfoque en el resultado es un poco más peligroso en cuanto a la frustración y en cuanto a perfiles de personalidad que sean demasiado autoexigentes y puedan derivar en conductas que sean más problemáticas, ¿vale? Pero en cambio, si tú te enfocas en la tarea, si tú estás haciéndolo lo mejor posible y lo estás dando todo día a día, está bien. Me da igual que luego en la competición no te haya salido bien, no pasa nada. Llevas un año entrenando muy bien, estoy contento, estoy orgulloso de ese año que llevas trabajando bien. Y bueno, yo creo que ya por la parte que me toca como psicólogo, contar con personal cualificado y con apoyo especializado de psicólogos en los equipos que se lo puedan permitir, porque igual que desde el colegio se pueden detectar muchas condiciones de problemas del aprendizaje, por ejemplo, que a lo mejor desde el hogar no se podrían detectar, desde el club o desde el gimnasio, si tienes formación o si tienes una figura de apoyo, se pueden detectar trastornos de la conducta alimentaria, trastornos sobre la imagen, trastornos derivados de complejos que puedan tener, incluso problemas de bullying. Los problemas de bullying pueden derivar también en complejos o en inseguridad y pueden al final acabar con problemas de conductas que sean problemáticas, como por ejemplo el consumo de este tipo de sustancias. En relación, Nacho, a lo que has comentado sobre lo de la orientación a la tarea y la orientación hacia el resultado, ¿piensas que a veces los entrenadores nos equivocamos en que reforzamos más el resultado que las conductas que llevan a ese resultado? Es decir, ¿crees que a veces los entrenadores nos equivocamos en el hecho de poder reforzar con nuestros elogios el hecho de que el deportista levante, imagínate, 100 kilos en sentadilla, por decirte una cifra, más que en todos los pasos previos que le han ayudado a eso, como por ejemplo, pues hoy has hecho bien la técnica o te has centrado bien en la tarea o has completado el diario de entrenamiento? ¿Piensas que esto también puede llevar a ese clima motivacional más centrado en el resultado
que en la automejora? No me gusta utilizar el término los entrenadores se equivocan, porque depende del contexto. O sea, a lo mejor hay contextos en los que sí que es interesante reforzar el resultado, o sea, esos 100 kilos, reforzarlo. Pero lo que sí que es cierto es que muchas veces caemos en ese sesgo, ¿no? Del efecto Pigmalión, de que nos centramos solo en los atletas buenos, en los atletas que nos rinden, en los que... Y esos atletas segundones, ¿vale? Hablando de forma mundana, no prestamos atención a esos pequeños hitos y esas pequeñas evoluciones que van haciendo, ¿no? Entonces, si algo me ha enseñado estos 20 años de carrera deportiva y en el deporte, es que la destreza, ¿no? Natural, ¿no? El talento, ¿vale? El talento es el peor enemigo de la disciplina. Esa persona talentosa que sin entrenar, sin hacer ni el huevo en el entreno, llega y saca marca, se va a llevar un montón de refuerzos positivos de entrenador, de compañeros. Pero ¿qué es lo que estamos reforzando? Estamos reforzando una persona que tiene conductas desadaptativas a largo plazo, pero tiene buenos resultados. Cuando realmente lo que deberíamos de reforzar es esa persona que, aunque no tenga buenos resultados, tiene conductas muy adaptativas y que probablemente a largo plazo den buenos resultados. Fruto de este fenómeno pasa que personas muy talentosas, cuando las personas no tan talentosas pasa el tiempo y empiezan a obtener resultados, fruto de su constancia, esas personas talentosas que podrían haber llegado a ser top se desmotivan porque no tienen esa constancia, no tienen integrada esa disciplina, no tienen integrados esos hábitos y se van cayendo por el camino. Entonces, un poco en respuesta a tu pregunta, no creo tanto que sea un error de los entrenadores, porque yo creo que está bien reforzar los méritos, pero no hay que perder el foco en esas personas que están haciendo pequeños avances y que no destacan, porque en definitiva también son deportistas y aunque a lo mejor no vayan a ir a las Olimpiadas, para ellos es muy importante lo que están haciendo. Entonces, para mí es muy importante enfocar en la tarea. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida, curiosa, entrenando y en competición? Yo recuerdo con mucho cariño los viajes, competiciones, para las concentraciones, viajes para las competiciones y en concreto guardo muchísimo cariño en 2018. El Campeonato del Mundo Máster. Lo recuerdo con mucho cariño porque el viaje lo hicimos un grupo bastante grande de amigos, levantadores y aparte amigos. Y al final cogimos un Airbnb en el que compartimos habitación 7 personas. Después del campeonato luego estuvimos allí jugando a las películas. El que se quedaba dormido le empezábamos a pintar la cara. En fin, 1000 historias y bueno, que todavía hay fotos y vídeos de esa noche. Y la verdad es que lo recuerdo como un viaje súper entrañable y ojalá se repitiese. Y luego también, bueno, era más joven, pero viajes con el equipo de powerlifting eran épicos, ¿vale? Porque era, después de cada competición era salir de fiesta y allí con 20 y pocos años, imagínate, era salir de fiesta a morir. Entonces lo recuerdo también con mucho cariño. Y quería preguntarte, para ir terminando la entrevista, que un tema que pregunto a los héroes que pasan por el podcast como tú es cómo se organizan el día a día para poder conciliar el entrenamiento con su trabajo, vida personal, etcétera. Por lo que me gustaría saber, de forma orientativa, qué organización tienes desde que te despiertas o levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Bien, pues a ver, la clave está en organizarte la semana con un poquito de sentarte contigo mismo, con el ordenador delante o con un papel e intentar poner un poquito de orden a lo que se te viene encima. Yo por las mañanas trabajo como psicólogo, ¿no? Llevando programas de psicoeducación, centros penitenciarios. Entonces mis mañanas están ocupadas llevando estos talleres o preparando los talleres de estos programas. Al mediodía entreno. Entre la 1 y las 3 voy a entrenar. Suelo comer allí en el club donde entreno, en el Club Titán. Y de ahí me he visto y me voy a la parte de trabajo de entrenador, que es en un centro deportivo donde soy coordinador y además entrenador. Y allí echo la tarde. Ahora, este año además, los fines de semana estoy haciendo el máster que te he comentado antes. Así que los fines de semana tampoco es que tenga mucho tiempo. Pero bueno, es cuestión de organizarse y se puede llevar. También he tenido la suerte de que todas las parejas con las que he convivido siempre han compartido la afición del deporte conmigo. Eso lo hace mucho más llevadero y más fácil. Y si le puedo dar un consejo a la gente, que vaya un poquito como vamos tú y yo, porque no sé por qué me da que tú vas un poco como yo, es que no, su peor enemigo es la tele. Apaga la tele, lánzala por el balcón, olvídate de ver la tele y verás cómo te da tiempo a hacer muchas más cosas de las que imaginabas. Pero sí que es cierto que luego te pones a mirar en el móvil cuánto tiempo de uso, porque el WhatsApp
también es una red social, y al final echas cuentas y dices, hombre, aquí me está poniendo que llevo 1 hora y media al día en el WhatsApp, pues igual esa hora y media la podrías emplear para hacer otra cosa. A lo mejor esa hora y media no, pero a lo mejor de esa hora y media, 45 minutos sí. Efectivamente. Y en relación, Nacho, a tu desarrollo personal, deportivo y profesional, me gustaría también preguntarte qué libros, películas o recursos educativos nos recomiendas para seguir aprendiendo sobre lo que hemos estado hablando hoy. Siempre que me preguntan, bueno, si me preguntan, aun a riesgo de hacerte la pelota, si me preguntan sobre métodos de entrenamiento y libros de entrenamiento, tu libro está fenomenal. Así que, Muchas gracias, Nacho. spoiler, es una buena compra y es una buena inversión. Pero más allá de eso, a mí cuando me preguntan sobre literatura o qué leer, creo que hay que fomentar el espíritu crítico en la gente, en todo el mundo, pero sobre todo en la gente. Y creo que toca de la psicología, hay mucha desinformación y hay muchos influencers o comunicadores que utilizan frases hechas o tips aparentemente que provienen de la psicología, que pueden llevar a error, a frustración y a entrar en un bucle de la búsqueda del Mr. Wonderfulismo y de la felicidad absoluta. Entonces, si recomiendo algo en este sentido, que yo creo que es en búsqueda de fomentar el espíritu crítico sobre lo que lees y sobre la información que te llega, me gusta muchísimo un comunicador, psicólogo, que se llama Ramón Nogueras, que tuve el placer de conocer en un congreso, que me parece un divulgador impresionante, que pone las cosas muy claras y habla sin tecnicismos y sin andarse por las ramas. De hecho, a veces utiliza un registro que es un poco cuestionable. A mí me hace mucha gracia, ¿vale? Pero vamos, habla sin pelos en la lengua. Tiene un montón de charlas TED, se puede buscar en YouTube, tiene un montón de vídeos bastante guays. Pero tiene 2 libros que el primero me enganchó impresionantemente y después me leí el segundo. El primero se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Ya con el título, poca broma. Y el segundo es Cómo nos venden la burra, ambos de este autor. Son 2 lecturas ligeras, ¿vale? No son libros tochos, te dan que pensar mucho, hablan mucho sobre, pues eso, mitos, sobre la psicología, sobre la literatura pseudocientífica y cómo de alguna manera buscarle el traspiés al gato para desbancar, ¿no?, posibles argumentos que parezcan sólidos o con base científica y en realidad no la tienen, ¿no? Así que son 2 libros que reconozco, o sea, que recomiendo mucho y sobre todo que sigan a este autor. Pues nos apuntaremos, Nach, tu recomendación. Querría que resumas en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa y que aplique desde ya mismo. Yo lo resumiría en más comunicación empática y menos castigo, sobre todo con los jóvenes. Con comunicación empática me refiero a que escuchemos lo que les interesa y lo que les inquieta, que le prestemos atención a esto, ¿vale? Que resolvamos sus dudas y sobre todo que licitemos sus emociones y sus sentimientos. Porque lo que para nosotros puede ser una tontería dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra madurez, para las personas jóvenes puede ser un mundo. Puede ser un problema que ellos le dan una importancia brutal y sobre el que cae mucho peso a lo largo de su día. Entonces, a veces nos centramos en banalizar sus problemas o pues si eso es una tontería, si céntrate en lo importante. No, es que lo importante para esa persona es eso que te está contando. Entonces, comunicación empática, escucha activa, escúchale, que esa persona interprete y sienta que le estás escuchando de verdad y en lugar de utilizar el castigo como método para reconducir conductas, utilizar en la medida de lo posible. Qué bueno. Y Nacho, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte en redes sociales para ponernos en contacto contigo o para aprender más? Bueno, pues yo la verdad es que no soy gran divulgador ni comunicador en redes sociales. Tengo un Instagram, pero lo utilizo para, pues, a título personal y para hacer mis tonterías, como digo yo, que es Nacho_Splow. Pero si alguien quiere comunicarse conmigo para, yo qué sé, cualquier duda, consulta, que le pase bibliografía, lo que sea, tengo un correo que es mi correo, nachoapariciohuertas@gmail.com, que ahí está invitado cualquier persona que le apetezca charlar o debatir o incluso pasarme o pedirme información o que sea algún paper, alguna cosilla que pueda tener yo de lo que voy investigando sin ningún problema. Muchas gracias de corazón, Nacho. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Jorge, y sobre todo agradecer la labor que haces porque este tipo de divulgación creo que es interesante y sobre todo necesaria. En el episodio de la semana que viene contaremos con Ángel Cifo, entrenador y readaptador, que nos dará claves prácticas tanto sobre la programación del entrenamiento como sobre la readaptación de lesiones en powerlifting. Espero de corazón que este episodio te haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.